Continuamos con este Día Promete a través de eutv.net. Recuerden, @eutvnet, nuestra cuenta en Twitter. Incisos, @incisos es mi cuenta para que intercambiemos opiniones. A partir de este momento vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Vargas y miembro de Voluntad Popular, Juan Guaidó, con quien abordaremos algunos temas. Entre ellos, Juan, gracias por venir al programa. Bueno, hoy se cumplen 5 meses de la detención o de la entrega, lo cierto es que 5 meses Leopoldo López tras la reja. Sí es. ¿Cómo se lleva eso en un partido que prácticamente está descabezado? Leopoldo preso, Carlitos Vecchio en el exilio, Antonio Rivero en la clandestinidad. No más que ustedes son unos cuantos. Darío Ramírez en el exilio también, el coordinador juvenil del partido, que lo llamaron también de esta manera irregular el SEBIN, también fuera del país, y bueno, algunos otros dirigentes amenazados en los estados, como el caso de Armando Armas, como el caso de algunos otros dirigentes regionales, que no nada más la amenaza tradicional, entre comillas, ya en este régimen, que es la persecución judicial, el terrorismo judicial, sino también llamadas, amenazas de algunos grupos, persecución hasta su residencia. O sea, ha habido una serie de elementos que han sido tantos, tan variados, que nos ha dado tiempo incluso de denunciarlos. Además, las oportunidades son tan pocas también de mencionar todos los casos, los estudiantes presos, los alcaldes, entre otras cosas, que ha sido difícil incluso denunciar este tipo de elementos. Pero bueno, con mucha fuerza, con mucha convicción, hoy 5 meses Pero de que ustedes se portaron mal y se merecen eso que les está pasando, a juicio de algunos voceros. Algunos lo han dicho de esa manera, ¿no? Es como parecer una especie de síndrome de Estocolmo a veces, ¿no? Es como el caso de la persona que le roban el dinero frente al banco. Bueno, ¿y qué hacía esa persona con esa plata enfrente del banco? Exactamente. O el que le roban el celular en la cola y lo sacó. Entonces, estamos cayendo en estos elementos que no es posible. Nosotros tenemos que avanzar muy rápido. Una especie de mundo loco, un mundo al revés. Mundo al revés, totalmente. O sea, la culpa es de la víctima y no del victimario. O sea, entonces, lo que es claro es que la responsabilidad es del régimen, por varias cosas. Recordamos que a Leopoldo lo enjuician, o lo tratan de enjuiciar, porque no ha empezado ni siquiera el juicio. Se está viendo incluso que se aplace, por no dejar presentar pruebas ni siquiera de la defensa, por lo que dijo el 12 de febrero, por lo que dijo en esa concentración multitudinaria, donde recordamos que no hubo un solo efectivo policial de cabo a rabo de esa protesta, cuando la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del Estado. Y por eso es que uno notifica a las autoridades competentes, mira, vamos a marchar de tal sitio, de tal punto, esta es la ruta. No porque uno tenga que pedir permiso para ejercer un derecho, no, sino para que se garantice la seguridad, el resguardo de los ciudadanos en una legítima protesta. O sea, eso no lo garantizó el régimen. Pero entonces algunos dicen que, bueno, que es responsabilidad del que protestó, del que alzó la voz. Entonces lo que sí hemos dicho claramente es que no nos va a dar miedo, a pesar de lo que acabamos de narrar, la cantidad de persecución, las personas presas, alzar la voz ante las injusticias. No nos va a dar miedo seguir avanzando ante un régimen totalitario. ¿Y en qué consiste ese avance? O sea, ¿en qué consiste el avance, tomando en cuenta que de alguna manera se quedaron solos en esa fórmula de protesta? Más que solo, yo creo que hubo un gran respaldo de la ciudadanía, y lo vimos claramente durante 5 meses, a pesar de que fue brutal, salvaje la forma ¿quién esperaría que asesinaran, torturaran, persiguieran de la manera que se hizo? O sea, lo que llamamos un avance es seguir hablando de claro el país, seguir proponiendo una salida clara, constitucional, democrática, pacífica a la crisis que hoy vivimos. Algunos critican que precisamente el tema de la salida, por la amplitud, por dejarlo allí, no fue claro. O sea, no se termina de entender que la propuesta de la salida tenía algunos apellidos en función de lo constitucional, de lo democrático, de lo pacífico. Sí. ¿Cómo avanzar en esos conceptos? De tal manera que se entienda que cualquier propuesta que se le adhiera al tema la salida, contiene esos elementos. Precisamente, se habló desde el principio, desde el 2 de febrero recuerdo una asamblea en la Plaza Brión que se multiplicó en los distintos estados, que se hizo en Margarita, por cierto, que detuvieron en ese mismo día unos concejales sin ninguna prueba, uno que no estuvo presente ni siquiera en la asamblea, lo metieron preso. Se habló en ese momento de debatirla, en ese momento de expandirlo, de la necesidad, de la urgencia para Venezuela, en la crisis que vivíamos ya en ese momento, 2 de febrero, de avanzar, de salir. Y hablamos de la renuncia, de la constituyente, de la reforma, de la enmienda. Por la necesidad de urgencia que tiene el país, que tiene Venezuela, por lo poco
que queda ya de instituciones, de medios de comunicación, de algunos elementos que debemos nosotros tener conciencia democrática y libertad. Hablamos de la constituyente. Un factor, una propuesta aglutinadora, una propuesta de un verdadero diálogo con los ciudadanos, muy amplio, para salir constitucionalmente y democráticamente. El sistema colapsó en todos los espacios de la vida pública, en todos: medicina, seguridad, transporte, transporte internacional, si queremos verlo de esa manera, inflación, escasez, seguridad. Nombremos un aspecto de la vida pública, uno, que no sentamos que haya colapsado, que esté deteriorado, que esté ya... ¿Y cómo 165 diputados en una asamblea constituyente pueden resolver esos problemas? O sea, ¿hasta qué punto ciertamente esa salida, que por cierto fue la bandera de lucha de Hugo Chávez en el año 97 y 98, que lo llevan a la con presidencia? ese entramos y con esa podemos salir. Pero ¿hasta qué punto es cierto? Porque es que además esa constituyente del año 99 necesariamente no resolvió los problemas del país. Sí. Es que ni siquiera cerca estuvo. Hay una cantidad de mandatos del constituyente que no se han cumplido. Así es, bueno, varias cosas. Uno, ciertamente cambió el sistema, lo reformó. Lamentablemente se deterioró o... No necesariamente la constituyente, estemos Así claros. No, evidentemente. La constitución que mucha gente salió a votar el 15 de diciembre no es precisamente lo que se está aplicando hoy. Exactamente, por eso la necesidad de reformar. Porque en el 2007 vimos ya cómo se trató de violar esa constitución que ellos mismos habían propuesto. El pueblo dijo no, muy contundentemente, junto con los estudiantes, junto con la sociedad civil, junto con partidos políticos, a través de la calle, por cierto, a través de la protesta ciudadana, a través del esfuerzo de una cantidad de jóvenes que dijeron no, también a raíz del cierre de Radio Caracas, ese descontento popular que se manifestó ahí. Muchos factores, sin duda, pero importante recordar eso. Y luego se impuso a través de la Sala Constitucional, a través de reformas o referéndum ilegales, como la enmienda constitucional, exactamente. Entonces, hoy no es la misma constitución, hoy no son las mismas bases, hoy no es las instituciones secuestradas por el gobierno. Hoy tenemos un cerco institucional increíble a esa constitución. O sea, lo vemos desde el TCJ, desde la Asamblea Nacional, lo vemos desde el CNE. Entonces lo que se está proponiendo es una constituyente para establecer un nuevo pacto social, o lo que se está proponiendo es una constituyente para rescatar la anterior. Pero eso me lo respondes a la vuelta, porque tenemos que hacer una pausa en Este Día Promete. Hacemos un inciso comercial y a la vuelta estaremos conversando con Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.